Hermoso canto. Este canto ha sido una bendición muy grande en momentos difíciles. Es muy hermoso. Dejo el tiempo a nuestro pastor para la predicación. Preparemos nuestros corazones, hermanos, y escuchemos la palabra de Dios. Buenas tardes, te pido que busques en tu Biblia Filipenses capítulo 4. Busca en tu Biblia Filipenses capítulo 4. Estamos predicando el tema la paz que sobrepasa. Y Filipenses capítulo 4 nos habla acerca de esa paz que es inexplicable. Del versículo 4 al 7, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios, Pablo en la carta a los de Filipo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Padre, Señor, te suplicamos bendición sobre tu palabra. Tú eres quien has atraído nuestros corazones a este momento en el cual estamos con el deseo de adorarte. Y una parte importante de la adoración es escucharte. Tú sabes en cada hogar, en cada persona, cómo hay distracción. Y si no hay en el ambiente un ambiente de distracción, hay en nosotros mismos pensamientos que quieren robar la concentración. Necesitamos de tu poder, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos hoy en tu palabra, agradecidos por todo lo que nos das, y queremos, Señor, estar agradecidos también por tu palabra, poniendo atención. Ayúdanos, te necesitamos, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, o la paz que el mundo no alcanza a comprender. En otras traducciones así lo dicen. Primero comentamos sobre la paz del perdón de Dios. La primera predicación tuvimos que hablar acerca de ese tratamiento radical que hizo Jesucristo al hacer una operación de corazón abierto. Y hay un traspaso de corazones a través de esa obra misteriosa de Jesucristo en la cruz. Fuimos sepultados juntamente con Él por el bautizo en su muerte. Y ahora nos da un corazón nuevo para transitar en una nueva vida. El perdón llega más allá de lo racional, llega a un perdón incomprensible para nosotros, pero Dios en Cristo, aquel que ha nacido a Cristo, ha sido perdonado. Jeremías 31:34 fue un escrito que veía como una profecía de lo que habría de venir hoy en este tiempo con Cristo. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos y ya no me acordaré más de su pecado. Más adelante, en la segunda predicación, hablábamos de esa paz que llega por limpiar nuestras ansiedades, y comentamos cómo los cristianos podríamos caer en cuestiones de ansiedad. Y esa cuestión de ansiedad viene porque no tenemos el control, por perder el control.
y cómo la propuesta de Dios tenía que ver con aceptar efectivamente que no tenemos el control y dejarle el control a Dios. El ambiente que vivimos es un ambiente de pérdida de control. Los marineros describen un término para una tempestad perfecta. Una tempestad perfecta es aquella en la cual ningún marinero navegante, por muy experimentado, puede escapar. Le llaman la tormenta perfecta. No es perfecta en el sentido de ideal para la sobrevivencia, más bien es perfecta en el sentido de que se han combinado multitud de factores, todos los elementos climáticos como vientos, frentes fríos, lluvia torrencial, se unen para hacer de esa tormenta un desastre invencible. Y creo que ahora nosotros estamos adentrándonos en esa etapa de tormenta perfecta. Quizás ya estemos en el epicentro de ese gran ciclón. Ya llevamos año y estamos con cerca de año y medio en el cual el virus se ha propagado y olas, y esta es la tercera ola, se menciona, que viene y en el cual de nueva cuenta tenemos que cerrar los templos y ya algunos templos ya están anunciando los cierres para hacer todo virtual, evitando la propagación de este virus. Estamos tocando en la curva de nueva cuenta una cúspide. Las noticias son contradictorias. Por un lado, gobiernos que intentan aminorar la problemática, pero por otro lado, los medios noticiosos se desbordan de noticias malas. Pero por si fuera poco, a la vez de las noticias malas de la pandemia, hay noticias catastróficas acerca del calentamiento global y la catástrofe ambiental que ya es inevitable. La situación económica está siendo cada vez más aguda, el empleo está siendo más difícil la forma de sacar adelante los hogares, y la familia vive cada vez más y más aislada. Cada persona es un mundo y ahora eso se ha hecho aceleradamente una realidad, porque cada quien de los miembros familiares están en su propio mundo con sus celulares, y ya es muy común ver comiendo a la gente unidas, pero en realidad divididas, y esto está haciendo cada vez más un ambiente propicio para la situación difícil. Todo esto nos hace ver que el control se está saliendo de nuestras manos, pero Dios tiene la solución. Tenemos que dejarle a Él el control. Vamos a ver varios testimonios, van a escuchar varios testimonios que aparecen en los foros, y la intención de estos testimonios es que se trata de personas que viven en ansiedad generalizada. Le voy a pedir a mi esposa que venga porque dos son mujeres y uno es un hombre. Entonces ella va a leer lo que es la mujer, y yo voy a leer lo que sería el testimonio de un hombre. El testimonio tiene que ver con esa situación en la cual se está cayendo de ansiedad generalizada, cuando las cosas se salen del control y hay un escape no sano de la ansiedad. Y nosotros como cristianos, la Biblia es el antídoto perfecto para que nuestros pasos se encaminen en la paz y no caigamos en ansiedades generalizadas. Ese trastorno se llama trastornos de ansiedad generalizada, cuando ya se ha perdido y se está perdiendo el control de mis propios pensamientos y facultades. Vamos a ver el primer testimonio. Si lo quieres leer, Eli. Sí. Dice: tuve un susto muy grande y a raíz de ello sentí algo que jamás había sentido. Creía que me moría.
hormigueo muy fuerte que salía del estómago y se propagaba por todo el cuerpo, debilidad y mucho mareo. A las 2 semanas, estando tranquila en casa, me volvió a pasar y fui a urgencias. Todo estaba bien. Me dijo que los mareos serían de las cervicales, ya que tenía contractura. Desde entonces he tenido múltiples síntomas, los cuales me han llevado varias veces a urgencias, análisis de todo y físicamente estoy normal. Mi médico me ha mandado al psicólogo. Tengo cita el mes que viene. Vivo muy angustiada y con mucho miedo por los síntomas que tengo. Creo que algo malo me va a pasar. He tenido dolores de cabeza, sensación de quemazón en cabeza y palma de las manos, mareos, sensación de desmayo, debilidad que viene de repente y creo que me voy a desmayar. Este es otro testimonio de un hombre. Dice, tengo casi 2 años de vivir con ansiedad y es difícil. El año pasado empecé a visitar al psicólogo y no funcionó. Me recomendaron entonces una psiquiatra muy buena y gracias a Dios salí adelante con medicamento. Claro que lo tomé por unos 3 meses, pero nada más. Hasta el momento lo suspendí, pero tengo aproximadamente 8 meses en que siento que me falta el aire, me duele el pecho. Fui a emergencias, me han hecho exámenes de sangre, electrocardiogramas, radiografías, en todo salgo bien. Hace una semana mi hermana murió y me ha pasado que no puedo dormir y cuando lo intento me quedo sin respiración y me da taquicardia. Además de pasar todo el día con disnea y me tiembla el cuerpo. No sé qué hacer, me siento desesperado. ¿Qué tiene? Trastornos de ansiedad generalizada. Vamos a escuchar otro testimonio de otra mujer. Vivo siempre adelantando en negativo. Siempre todo lo que va a ocurrir es malo y yo misma me convencía que pensar que algo puede salir mal me ayudaba, pues así estaba preparada, sin darme cuenta que hasta que eso ocurre, si es que ocurre, la ansiedad y la angustia está viva. También soy de las que llevo en la famosa mochila cosas del pasado, pero solo las malas o las que me han hecho daño, condenando a quien me las ha hecho a mi odio más absoluto, pues no soy capaz de olvidar. En definitiva, vivo en el ayer y en el mañana, pero nunca en el hoy. Esos testimonios los rescaté de un foro de psicología clínica y ahí expresan lo que están sintiendo, lo que están experimentando. Lamentablemente entre los cristianos muchas veces tratamos de aparentar con máscaras lo que está pasando en nuestras vidas y lamentablemente puede ser que estemos como envueltos en una fantasía en donde los demás se trata el juego de que nos vean bien, pero por dentro estamos muy mal. La idea en esta iglesia es fomentar la sinceridad de nuestros corazones y hace ver que como cristianos nosotros podemos estar con problemas de ansiedad y es importante que lo hablemos. En Filipenses 4:7, después de que está recomendando que nosotros evitemos la ansiedad dejando a Dios nuestras preocupaciones, hay un objetivo. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este versículo nos señala lo que conseguiremos y tiene que ver con la paz de Dios. No es una paz de parte de Dios, si te fijas, el texto está muy claro que es la paz que en el mismo trono de Dios, su ser de Dios tiene y que se desliza hacia nosotros y su paz la hace nuestra paz. Va más allá de la comprensión, la calma llega. La pauta del respirar de Dios se convierte en nuestro respirar, no como un logro humano,
llega como un regalo. Por eso Jesucristo llegó a decir a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Jesús cuando era criticado por los fariseos y él seguía platicando sabiendo bien que ahí lo estaban juzgando. La paz que llegó a su vida cuando estaba él ante el concilio y lo estaban golpeando y le estaban tratando de sacar de sus casillas, pero él respiraba la paz de Dios, la paz de Jesucristo cuando él era crucificado en el madero. Y en medio de esa terrible sensación de abandono, él exclamó: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque tenía la paz de Dios. Esa es la paz que nos deja Jesucristo. La paz que llegó al corazón de Pablo. Pablo fue el escritor de esta carta a los Filipos. Y Pablo estaba en una tormenta perfecta. Todo estaba en su contra. Todo. Ahora estaba encadenado, estaba en una cárcel, sin poderse mover y hacer lo que a él le había llamado el Señor a hacer, ir y predicar. Él no podía hacerlo, lo único que podía era escribir. Y fíjense, él está escribiendo con la paz de Dios. Por eso, él lo vemos como un ejemplo de esa paz de Cristo que está disponible para todo aquel que se acerca a Dios. La paz que permite ubicar como un muro impenetrable. La paz que hace que el ambiente de amenazas no penetre y nos cobija como un pollito en el plumaje de su mamá, de la gallina. Por eso el Salmo 90 habla: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando Pablo escribe entonces esta carta, donde habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo hace desde una tormenta perfecta, pero él está tranquilo, él está gozoso. La clave es la oración. Por eso vamos a fijarnos en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y quiero que veamos la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta esta paráfrasis de la Biblia. Dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. No se preocupen por nada. Y me gusta mucho el más bien, pídanle al Señor. Y en la Reina Valera dice: si no sean conocidas. Palabra de Dios para Todos lo traduce como: más bien, en vez de estar ansiosos, oremos. Así es que aquí nos da una clave de lo que sí nosotros nos toca hacer para no caer en la ansiedad, para luchar contra ese trastorno de ansiedad generalizada y procurar la paz que viene de Dios a través de la oración. De la oración. De eso vamos a hablar. En Lucas capítulo 18, Jesucristo habla acerca de una viuda y un juez. En este caso, el juez es un hombre egoísta, sin temor de Dios, dice en esta parábola de Lucas 18. Muy probablemente, y esto no lo dice ahí en específico, pero nos da para volar la imaginación, era un juez corrupto que protegía a los que les daba más dinero y no le importaba la forma en que trataba a los que no tenían dinero. Ya nos imaginamos mansiones de lujo, carros de lujo, comidas en restaurantes caros, esposa que va a los mejores lugares de compra de ropa. Pero en esa escena está una viuda, aparece en escena una viuda que sabía que solo el juez tenía en sus manos el resolver su problema.
Pero el juez no resolvía ese problema. Aquello no le dejaría dinero. Así que lo que esta viuda solicitaba de que le hiciera justicia, no le dejaba ningún bien. Pero ella insistía. Allí saliendo el juez de la mansión, de su gran mansión, de repente en la esquina, manejando su último modelo de auto, se aparecía la viuda y le decía: hazme justicia. Entrando a sus oficinas de magistrado, de repente aparecía la viuda y le decía: juez, hazme justicia. En el restaurante, a la hora de salir y que le estaban todos abriendo el paso, seguramente en la imaginación esta viuda se acercaba y le decía: juez, hazme justicia. Hasta nos podemos imaginar a esa esposa en Liverpool buscando las mejores ropas y de repente detrás de una serie de vestidos aparece la viuda y le dice: ¿usted es la esposa del juez? Por favor, dígale que me haga justicia. Nos imaginamos esto porque así quiere el Señor que nos imaginemos la manera en que la viuda persistía en desear que este juez egoísta, este juez ambicioso y corrupto, le hiciera justicia. Hasta que llega un momento en que el juez dice en Lucas 18:5: pero ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. ¿Qué pasó con la viuda? La viuda tuvo lo que necesitaba. Esta parábola no es una parábola de semejanzas, más bien es una parábola de contrastes. Nuestro Dios no es un juez injusto, ni egoísta, ni indiferente. Es todo lo contrario, es lo que quería Jesús mostrar. Él es un Dios de amor. Es un Dios de amor que te está recibiendo como un padre recibe a su hijo. Y el Señor Jesucristo quería que nosotros supiéramos que teníamos en Dios al mejor lugar, al mejor personaje que pudiéramos acudir como un hijo necesitado acude a su padre. Y no tenemos ese juez injusto, pero aun si lo tuviéramos, la persistencia, el ir e insistir, daría resultado. Insistencia. Dar a conocer nuestras peticiones. Dice Filipenses, volviendo a Filipenses capítulo 4, versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas. Dice que nosotros debemos de que se hagan conocidas mediante la oración y el ruego. Ruego, porque es en actitud humilde de ruego. Y aquí pensamos, y vale la pena pensar como ese juez que decía: no me beneficia en nada, ¿para qué le hago caso a esta vida? No me beneficia. Bueno, también el caso de Dios no le beneficia el que a nosotros nos conceda algo. En realidad nosotros no tenemos nada que intercambiar ante Dios. Todo es por misericordia con Dios. Por eso debe ser con ruego. Humildemente, no tiene por qué hacerlo Dios. Y dice aquí: en toda petición. Entonces la actitud humilde en oración y las peticiones. Y aquí señala un punto importante en nuestra vida cristiana. ¿Cómo hacemos nuestras oraciones? Peticiones. Peticiones, decirle a Dios específicamente lo que queremos. Jesús gustaba sanar milagros, pero antes de sanar los milagros, si tú te fijas, cuando vas leyendo los evangelios, Él pretende que las personas le pidan ayuda específica. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo que gritaba y los discípulos decían: cállese, ciego? Y él seguía gritando. Se acerca el Señor, evidentemente está ciego, y le dice: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Cómo que qué quieres que me hagas? Pues es evidente que
que estoy ciego. Pero el Señor le pregunta, hasta que Bartimeo dice que vea, quiero ver. Era evidente, pero Jesucristo quería que fuera una petición concreta. Cuando el mismo Señor Jesús estuvo en oración, le hizo una oración específica a su Padre. Le dijo: Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Las oraciones específicas son peticiones necesarias porque, en primer lugar, denotan la importancia que le damos a la necesidad. No es lo mismo decirle a alguien: ¿te importaría si paso por tu casa en algún momento? Tal vez, si yo te digo eso, oye, ¿te importaría que pase en tu casa en algún momento? Tal vez no tomes tan en serio esa situación, pero supón que te diga: ¿puedo pasar por tu casa el viernes por la noche? Tengo un problema en el trabajo y realmente necesito tu apoyo, tu consejo. Puedo llegar a las 7 y te prometo que me voy a las 8. Entonces entiendes que la petición es sincera y es importante. Cuando le presentamos a Dios peticiones específicas, Dios también así lo entiende. Esto que te pido es importante. La petición debe ser específica porque, segundo aspecto, permite que podamos ver a Dios en acción. La petición específica permite que veamos a Dios en acción. Anótalo, por favor. Anótalo, porque esto es importante en la paz que quiere darte Dios. La petición debe ser específica para que podamos ver a Dios en acción. ¿Te acuerdas en una ocasión en Génesis capítulo 24? Nos habla que Abraham estaba buscando casar a su hijo Isaac con una muchacha de la región de él. Y entonces envía a su siervo. El siervo va llegando a la región, lleva camellos, y entonces hace una petición específica. Le dice a Dios: he aquí, yo estoy aquí junto a la corriente de agua, al pozo de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen a tomar agua. Señor, que sea la doncella a quien yo le dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera: bebe, y también le daré a beber a tus camellos. Esta sea la que tú has indicado. Veamos que esa oración específica permitió ver la acción de Dios. El siervo de Abraham, cuando se acercó, y una de las jovencitas le contestó tal cual, dijo: esa es la indicada. Dios, tú me estás señalando que ella es. Vio la acción de Dios. La oración específica permite hacer y tener en nosotros una carga más ligera. La ambigüedad de nuestras oraciones y peticiones y el hecho de que nuestras ansiedades no las definamos hacen que parezcan amenazantes. Pero si podemos nosotros sintetizar la dificultad en una frase, entonces se reduce en mucho el tamaño del problema. Mira, una cosa es orar así: Señor, ayúdame, este día necesito tu fuerza. Esa es una oración general, ¿verdad? ¿Qué diferencia sería una oración, por ejemplo: Señor, hoy estaré bajo presión. Ese trabajo que no he podido realizar, sabes que estoy atorado en ese asunto que me pidió el jefe. Ha sido muy difícil conseguir la información. Señor, mueve el corazón del licenciado Godínez para que me apruebe ese presupuesto. Esa es una oración muy específica, ¿no te parece? O por ejemplo, una mujer orando en las mañanas: Señor, ayuda con mi esposo que ha estado malhumorado estos días.
Sabes que me ha herido. La otra vez estuvo levantándome la voz y me dijo de groserías y me cuesta mucho trabajo contestarle de buena manera. Señor, estoy amargada, pero por favor ayúdame. Te pido que me des el gozo y la capacidad de perdonarlo. Quita de mí esta amargura y permíteme estar contenta, aunque mi esposo no lo esté, pero permíteme ser libre yo de cualquier cadena de amargura. ¿Esa es una oración específica, te parece? Claro que sí. O por ejemplo, un niño que también tiene sus conflictos y sus problemas, puede orar: Señor, gracias por levantarme, ayúdame en este día. Eso es una oración muy general. Pero ¿qué tal si ese niño dice: Señor, ayúdame, soy niño, sabes que me peleo mucho con mi hermanita, ayúdame a que este día yo pueda tenerle más paciencia. Señor, tú sabes que ella se enoja mucho cuando yo le quito algún juguete, pero a mí me atraen mucho sus juguetes. Ayúdame a ser diferente y que si voy a jugar con ella, Señor, ayúdame que sea en paz. ¿Es una oración general o específica? Eso es una oración específica. Y por último, algo que la oración nos enseña la palabra de Dios es que le debes recordar sus promesas al Señor. Con mi papá, cuando yo era adolescente, niño adolescente, no era alguien fácil de conceder caprichos o gustos que yo tenía. Necesitaba una buena razón para que él me concediera algo. Y cuando yo llegaba con buenas calificaciones y él me felicitaba inmediatamente, yo aprovechaba. Le decía: papá, me saqué 10 en matemáticas. Ay, sí, Toño, te felicito. Oye, papá, ¿me puedes comprar una bicicleta? Sí, mijo, yo te la compro. ¿Y qué crees? En cuanto podía, yo le recordaba su promesa. Papá, tú prometiste que me ibas a comprar una bicicleta. Yo sabía que era un hecho, pero yo necesitaba recordarle su promesa. Isaías 62:6 habla de esto. El profeta está en la situación del lamento y en este caso pasa a una profecía de promesa. Y está diciendo acerca de ese pedir a Dios. Y dice, versículo 6, Isaías 62:6, sobre tus muros de Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no descansen, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No le des tregua en la petición a Dios hasta que restablezca su bendición sobre nuestra tierra. Así es que en tus oraciones añade la palabra: Señor, tú dijiste. Tú, Señor, dijiste que estarías en las aguas profundas cuando yo pase por aguas. Tú, Señor, dijiste que me acompañarías aún en medio del fuego. Señor, tú me dijiste que me acompañarías aunque ande pasando por valles de sombra de muerte. Señor, tú me dices que no me dejarás ni abandonarás. Todas estas son promesas de la Biblia. Menos pensamientos ansiosos y más pensamientos saturados de oración. La paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible. Pero aquí, en Filipenses, está la clave para que nosotros llevemos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Te parece bien que le pidamos a Dios en concreto que nos pueda permitir Él
iniciar una carrera por la búsqueda de esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de observar la forma en que oramos a Él y la manera en que le pedimos con peticiones concretas que Él haga su labor en nuestras vidas,